Romelia, buenas tardes. A ver. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Miss. Ya. Muy bien, buenas tardes con todas. A ver, chicas, para iniciar, por favor, les voy a pedir un gran favor. A mí no me gusta hablar sola, ni mucho menos dar mi clase y que nadie me responda. Ya saben que el transcurso de mi clase yo pregunto, ¿ya? Y lo que voy a pedir es que me respondan. Si no conocen, si no me entendieron, me la responden. Me dicen, no entendí. Pero no se queden calladas, porque si se quedan calladas, yo no voy a saber si me entendieron o no, ¿ya? Pero yo quiero que ustedes me respondan. Si no me responden, yo no voy a saber absolutamente nada, porque al final yo les dejo un trabajito, algo simple que me lo desarrollen y no van a poder desarrollarlo, ¿ya? Luz, ¿levantaste la mano? Romelia, ¿levantaste la mano? Sí, Misita, disculpe, Misita, un ratito, ¿me da permisito? Un 5, por favor. Ya, no hay problema. Ya. A ver si siguen conectados. Ya, muy bien. Entonces vamos a iniciar. ¿Ya? A ver, vamos a tocar el tema el día de hoy. Un tema sumamente fácil. ¿Por qué? Porque es simplemente reemplazar a parte de una oración. Por ejemplo, yo les digo, a ver, voy a coger el nombre de alguna de ustedes. Cuando yo, por ejemplo, digo, Erlita es muy puntual. ¿Con qué otra palabra yo reemplazo el nombre de Erlita en mi oración? Ya no, sin mencionar su nombre, ¿cómo sería? Perdón, Miss, ¿puede repetir de nuevo? A ver, mi oración es la siguiente. Yo digo, Erlita es muy puntual. ¿Con qué otra palabra yo reemplazo al nombre de Erlita? Ella es muy puntual. Exacto, yo reemplazaría ella es muy puntual. Otra oración. Cuando yo digo Erlita y Shirley Iris son muy estudiosas, ¿con qué nombre, con qué palabra yo reemplazo? Con ellos. Ellos son muy estudiosos. ¿Ellos o ellas? Ellos. Ellos es Ellas. Ellos. O ella. ella. Ah, ya, ellos. Exacto. Disculpe. Es diferente cuando yo digo Juan juega mucho. ¿Con qué nombre reemplazo? Él juega mucho. Él juega mucho. Muy bien. Cuando yo menciono los nombres, ¿qué tipo de palabra es, chicas? Cuando yo digo Juan, Erlita, Shirley, ¿qué tipo de palabra será? Pronombres. No. A ver, cuando yo les doy la definición de es persona, animal, objeto o cosa, ¿qué tipo de palabra es o a qué palabra pertenece esa definición? Plural. No, esa palabra. ¿Singular? Sujeto, mi. Al sujeto o también llamado sustantivo. Ahora sí, yo he mencionado primero a los sustantivos, porque he mencionado nombres, ¿cierto? Le he dicho Erlita, he dicho Shirley, he dicho Juan. Luego lo he reemplazado por qué tipo de palabras. O ustedes, mejor dicho, ¿con qué tipo de palabra lo han reemplazado? Con pronombres. Con pronombres. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué son los pronombres? ¿Mm? ¿Qué serán los pronombres, chicos?
En base a lo que han reemplazado nada más, ¿qué pueden decir? ¿Qué serán los pronombres? Pronombres son Los pronombres. que señalan a una persona. Ya, a ver, los pronombres, o por la palabra pronombre, tiene tres significados. A nivel semántico, cuando vamos a hablar de su significado en sí, a nivel sintáctico, cómo es que está sustituido, y cómo a nivel morfológico, cómo está conformado. Cuando hablamos de nivel semántico, el pronombre tiene la siguiente definición, que es la palabra que va a designar a quiénes, a los seres vivos, pero sin nombrarlos, ¿ya? Porque es lo mismo que yo diga, Erlita estudia mucho, a que yo digo, ella estudia mucho. Pero si yo digo, ella estudia mucho, es porque estoy viéndola, ¿cierto? Ahora, a nivel sintáctico es aquel que va a ser sustituido y va a cumplir la misma función de ser núcleo del sujeto. Eso es parte de la oración. Recuerdan que en un anterior bimestre mencionábamos sobre el sintagma nominal y ahí decíamos que el sujeto, o también llamado sustantivo o pronombre, cumplen la función de núcleo del sujeto, ¿ya? Y a nivel morfológico es que va a poseer los accidentes gramaticales de género, número y persona. Cuando hablamos en primera, segunda y tercera persona, y cuando hablamos en número es de singular y plural, porque no es lo mismo decir ella con ellas. Si yo digo ella, me estoy refiriendo a una sola persona. Y en género femenino, pero si yo digo ellas, me estoy refiriendo a género femenino, pero en plural. ¿Ya? Y género masculino también cuando yo digo él, ¿ya? Entonces, ese es el pronombre, es la palabra que va a designar a los seres vivos, pero sin necesidad de nombrarlos, sin mencionar sus nombres, ¿ya? Existen clases de pronombres. Hay los pronombres personales, los pronombres demostrativos, los pronombres posesivos, los pronombres indefinidos, y los pronombres numerales. Cada uno de ellos va a tener una función que cumplir dependiendo en el contexto en el cual nos estemos comunicando, ¿ya? Cada uno de ellos va a tener una finalidad, tengan en cuenta ello, ¿ya? Ahora, vamos a ver de aquí en adelante los diferentes tipos de pronombres. Y vamos a empezar con los pronombres personales. Cuando hablamos de pronombres personales, hacemos referencia a aquellos que se van a referir a personas que van a realizar una acción y cuyos nombres no se mencionan. Cuando hablamos en primera persona, utilizamos los pronombres yo, nosotros y nosotras. Ya la persona que habla se refiere a la persona que habla o escribe. Cuando yo digo yo, he leído muchos libros. O cuando yo digo nosotros hemos leído muchos libros. O también cuando digo en género femenino, nosotras hemos leído mucho. Estoy hablando en primera persona. Ya no menciono nombres. Utilizo los pronombres. ¿Qué tipo de pronombres? Pronombres personales. Ahora, en segunda persona se refiere a la persona con quien se habla, con quien se está hablando. Por ejemplo, cuando yo digo, tú comes mucho, vosotros comemos mucho, vosotras comemos mucho. O cuando digo también, ustedes corren mucho o ustedes comen mucho, ¿cierto? Entonces, eso es siempre y cuando lo empleo en segunda persona. Cuando yo digo o cuando yo hablo en tercera persona, se refiere a la persona o cosa de quien se habla o escribe. Ya se refiere a la persona o cosa de quien se está hablando o escribiendo. Por ejemplo, uso el pronombre él, ella, ellos y ellas. Cuando yo digo él juega mucho, ella juega mucho, ellos juegan mucho o ellas juegan mucho. Eso es cuando yo me refiero a la tercera
persona, ¿ya? Nos dice que también van a existir otros pronombres personales, pero que estos van a hacer referencia a los objetos. Recuerden, lo que les acabo de mencionar yo, les voy a resaltar. Estas de acá, que es en primera, segunda y tercera persona, es cuando nos referimos a un nombre, ¿ya? De un ser vivo, ¿ya? Pero hay otros pronombres personales cuando nos referimos a objetos, que son, por ejemplo, que son pronombres personales, los que les he mencionado, y pronombres personales terminales, que son conmigo y mí, cuando es en primera persona, contigo o ti, cuando es en segundo, y en tercera persona, consigo y sí. Cuando hablamos de pronombres personales refiriéndonos a los objetos que están en esta parte inferior, son los siguientes. Cuando hablo en primera persona, hago uso de ¿qué pronombre? El me y nos, ¿ya? En segunda persona es te, u, os, pero te sin tilde, ¿ah? Recuerden. Y en tercera persona es se, la, lo, las, los, le. Por ejemplo, digo, compré una torta. Y cuando yo diga, reemplazándolo por un pronombre, reemplazo por el pronombre la. Cuando yo digo, la compré. Aquella cosa, la compré, cuando yo especifico, ¿no? Por ejemplo, traje un libro. Ahí está teniendo el sustantivo, libro, ¿cierto? ¿Qué traje? Un libro. Ese es mi sustantivo. Pero si yo digo, lo traje, estoy refiriéndome, pero señalándolo al libro. Y lo estoy reemplazando por el pronombre lo. ¿Ya, chicos? Hasta aquí, ¿quedó claro respecto a los pronombres personales? Entendido, Mix. Comprendido, ¿verdad? Muy bien, excelente. ¿Ya? Excelente. Muy bien, entonces, eso es por parte de los pronombres personales, ¿ya? Los pronombres personales, recuerden, hay varios pronombres personales cuando yo me refiero a el ser vivo, a un nombre en sí. Y hay pronombres en los cuales yo me refiero a objetos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Luego tenemos los pronombres demostrativos, ¿ya? ¿Qué van a ser los pronombres demostrativos? Son aquellos que van a indicar la distancia relativa hacia los sustantivos, ¿ya? Mejor dicho, que señalan su ubicación, ¿ya? Cuando está cerca o lejos o en distancia media. Por ejemplo, cuando yo digo en singular, utilizo el pronombre este cuando me refiero que está cerca. Yo digo, este escribe en su cuaderno. ¿Yo? O cuando yo digo, ese escribe en su cuaderno. Es distancia media. O cuando yo digo, aquel escribe en su cuaderno, es cuando ya está muy lejos. Aquel. Pero cuando yo digo este, estoy señalando algo que está al lado mío. Cuando está a distancia un poquito lejitos, no tan lejos, digo ese, señalándolo, escribe en su cuaderno. Pero no es lo mismo decir aquel, eso sí ya es cuando está muy lejos, escribe en su cuaderno, ¿cierto? Ese es en género masculino. En género femenino, refiero es lo mismo, pero ya cambia, ¿no? Cambia con esta, esa o aquella. Por ejemplo, digo, esta come manzanas, esa come manzanas o aquella come manzanas, ¿cierto? Y de manera neutro, cuando yo no me refiero ni a femenino ni a masculino, digo, esto son mis cosas. Eso es mi cuaderno, por ejemplo. Aquello es mi corrector. Estoy indicando la ubicación, la distancia. ¿Ya, chicos? Y en plural utilizo estos, estas, esos, esas, aquellos y aquellas, dependiendo a qué distancia estoy refiriéndome. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Aquel escribe en su cuaderno o aquellos recogen manzana, ¿cierto? Entonces ahí me refiero en singular, en género masculino y en plural, en género masculino. Fácil, ¿o no? Los pronombres demostrativos.
Sí, Miss. Fácil. Muy fácil, ¿verdad? Ya, muy bien. A ver, entonces, ya tenemos pronombres personales, pronombres demostrativos. Luego pasamos a los pronombres posesivos. ¿A qué nos referiremos con pronombres posesivos? Los que expresan ideas. Son los que expresan ideas. Ya, pero ¿qué tipo de ideas? ¿Qué tipo de ideas? Pertenecientes. Por ejemplo, la mía era blanca, ¿no? Posesivos, que indican posesión o pertenencia de algo que me pertenece a mí o les pertenece a las personas, ¿cierto? ¿Qué tipo de pronombre hago uso? Cuando yo hablo de en primera persona, yo digo, aquella cartera es mía. Mía. ¿Estoy qué cosa indicando? Estoy indicando posesión, ¿cierto? Ahora, cuando yo digo aquella cartera es igual que la mía. Al mí. O quizás cuando yo digo aquella cartera es igual que el tuyo o que el suyo. Es igual que el nuestro o es igual que el suyo, ¿cierto? Ahora, cuando yo digo, por ejemplo, esos cuadernos son míos. Esos son míos, ¿cierto? Ahí que estoy señalando, estoy indicando posesión, que aquello que están observando son míos. Posesivos. Exacto, son posesivos. ¿Ya, chicas? Entonces, lo de posesión es sumamente fácil. Ya cuando yo digo, por ejemplo, tu casa es igual que la mía. O sea, ¿qué está reemplazando? Ese mía está reemplazando a la palabra, al sustantivo casa, para yo no mencionar o decir así, ¿no? Tu casa es igual que la casa de mi vecina o que mi casa. Ya no necesito mencionar eso. Simplemente digo, tu casa es igual que la mía, ¿cierto? Ya no menciono el sustantivo. ¿Ya? Entonces, eso. Ahora, los pronombres numerales, como su mismo nombre dice, conectando me parece. Lo que pasa es que cuando yo salgo de la pantalla general, no puedo ver quiénes se siguen conectando, no. Ya. A ver, cuando yo hablo de pronombres numerales, van a haber 4 tipos de pronombres numerales. ¿Qué cosa que van a especificar? Van a mencionar según su cantidad, refiriéndome a los tipos de pronombres, pues, ¿no? Por ejemplo, son aquellos que van a reemplazar a los sustantivos y van a indicar una cantidad exacta o conocida. Tenemos a los pronombres numerales cardinales, cuando nosotros nos referimos a 1, 2, 3, mejor dicho, los números naturales. Cuando yo digo, los dos ganaron un premio, en vez de decir, María y Juan ganaron un premio. Yo simplemente digo, los dos ganaron un premio, ¿cierto? Entonces, de esa manera. ¿Ya? Esos son los pronombres cardinales. Pronombres numerales ordinales, como su mismo nombre lo dice, son aquellos pronombres que van a indicar orden, ya la ubicación, en qué se encuentra. ¿En qué se encuentra? Por ejemplo, cuando yo digo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿cierto? Por ejemplo, digo, él fue el primero en llegar a la meta. Fue el primero en llegar a la meta, ¿cierto? Cuando yo indico de esa manera. ¿Ya? Ahora, los partitivos es cuando nos vamos a referir cuando hablamos de medio, tercio, cuarto, quinto, onceavo, doceavo. Cuando yo digo recibí
1/3 de lo que me correspondía, ¿cierto? O recibí 1/4 de lo que me correspondía. Ya, los partitivos más que todo se refiere a aquellas expresiones de la división que nosotros usamos. ¿Ya? Ahora, y los multiplicativos son aquellos pronombres que van a indicar aquellos de los términos de la multiplicación. Cuando yo hablo de doble, triple, cuádruple, ¿cierto? A eso. Cuando yo digo, por ejemplo, comió el cuádruple de lo que te pidió, ¿cierto? Juan, o yo diría, ¿no? Aquel comió el cuádruple de lo que te pidió. ¿Cuádruple de qué? Señalo a mi objeto. ¿Ya? Ahora, entonces, esos son los pronombres numerales que yo debo de tener en cuenta. Y luego tenemos, así como vamos a tener pronombres numerales que me van a indicar una cantidad exacta, ¿cierto? Vamos a tener pronombres indefinidos, que son aquellos que van a indicar una cantidad inexacta, no exacta o infinita, se podría decir, ¿ya? Van a indicar de forma imprecisa o inexacta. ¿Cuáles son esos pronombres? Alguna, algunos, algunas, poco, poca, pocos, pocas, varios, ninguna, ninguno, ningún o nada, etcétera. ¿Ya? La mayoría de pronombres van a tener ambos accidentes gramaticales, los tres accidentes, cuando hablamos en primera, en segunda y en tercera persona, y cuando hablamos en singular, en plural o en género femenino o masculino, van a poder variar, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo, pocos comieron cachita, o cuando yo digo, alguna comió canchita, o algunos comieron canchita, o pocos o pocas comieron el almuerzo, por ejemplo. Ninguno comió, cuando yo digo ninguno comió, ¿cierto? Estoy refiriéndome a un pronombre indefinido. ¿Por qué? Porque no te estoy diciendo si fueron 2 o 3, te estoy diciendo que ninguno, o te estoy diciendo, por ejemplo, con poco. Pocos, no te estoy especificando una cantidad exacta, simplemente te estoy diciendo pocos, tú no sabes cuántos, si fueron 3, 4, 5 que comieron canchita, ¿cierto? Por eso se le dice pronombres indefinidos, ¿ya? A ver, hasta aquí, ¿me comprendieron? Sí, Miss. Ya, a ver, chicas, entonces hay que poner en práctica lo que acabamos de ver, ¿ya? A ver, un ejemplo por cada tipo de personal, demostrativo, posesivo, indefinido y numerales. A ver, les coloco en esta pantalla, a ver, siguen ingresando. Les coloco en esta pantalla para que ustedes lo puedan elaborar. ¿Ya? Pueden tomarle captura y a modo de mensaje, por ejemplo, escribir, ¿no? Los ejemplitos. En total habría 5 ejemplos por cada uno de ustedes. Un pronombre, por ejemplo, una oración con pronombres personales. Pueden usar cualquiera, en primera, en segunda, en tercera persona. Ya puede ser en cualquier género que ustedes deseen y en cualquier número, ya sea singular o plural. Ya es elección de ustedes. ¿Ya? 5 minutitos, 1 minuto por cada oración, solamente. Rapidito y para pasar a la aplicación del desarrollo de un pequeño ejercicio para que quede claro. La idea de esta práctica es de que ustedes con la práctica, con los ejemplos que vayan a dar, les sea un poco más factible, ¿no? Sea mucho más entendible. Miss, perdón, ¿de qué podemos hacer las oraciones? De las 5, hija, de las 5. De las 5 tipos de pronombres. Es fácil, cualquiera, solamente con uno de ellos. Pronombres personales hay muchos, pero elígeme uno de ellos nada más. Miss, de cualquiera de los pronombres vamos a sacar una oración. De cada uno, de cada uno. De cualquiera de ellos, ¿no?
Sí, pero de cada uno. A ver, no me dejo entender, me parece. Les he Ok. mencionado, me van a realizar un ejemplo por cada tipo de pronombre. ¿Cuántos pronombres hay? Hay 5 tipos de pronombres. Pero en cada tipo de pronombre hay una gran variedad de pronombres dependiendo el tipo en qué persona yo hable, ¿cierto? Los pronombres personales hay una gran variedad, tanto en primera, en segunda y en tercera persona. Elíjanme solamente uno. Ustedes verán, puede ser en primera, en segunda, en tercera persona. Elígenme uno y me elaboran la oración, igual con los demostrativos, los posesivos, los indefinidos y los numerales. Miss, ¿y cuándo se va a entregar? ¿Mañana o hoy en la tarde? No. Ahorita. Yo voy a llamar ahorita. Por eso les decía, tómenle captura y en el celular nada más háganlo. No necesitan tener un papel. Por eso les estoy compartiendo justo en donde están los tipos de pronombres. Miss, no se escucha lo que está hablando. Es que no estoy hablando, les he dejado una pequeña práctica que me tienen que desarrollar. Me tienen que plantear ejemplos, hija. Solamente les he dado 5 minutos, ¿eh? Ya está, ¿verdad? Ya está. Erlita, a ver tus ejemplos. ¿Pudiste desarrollarlos? Erlita. Shirley, Francisca, Daisy, Hilmer. A ver Espérate, quién. profesora, falta uno. Ya, a ver. Quien termine, a ver, me comenta.
Ya, ¿quién terminó, chicas? Ya está, Miss. A ver, Shirley, a ver, mencióname tus ejemplos. El lápiz es mío. ¿Ya? Esta, la casa. ¿Cómo? Esta casa. No, pero ahí ya me estás mencionando el sustantivo, pues. Esta es mía, podrías decir. Un día Ajá. de esto te llevarás la sorpresa. Un día de estos te llevarás la sorpresa, ya. Vendí 2 cosas. Vendí 2 cosas. Vosotros tenéis la culpa. Vosotros tenéis La culpa. la culpa. Ya. Ya. Muy bien. A ver, ¿alguien más que haya terminado? Me parece que nadie. A ver, ve, vamos a observar este pequeño video. A ver, ¿quién? Yo ya terminé. ¿Quién dijo yo, Daisy? Ya, a ver. Sí, nosotros compramos, Disculpa, no te escucho muy bien. ya, nosotras compramos una cartera. Ya. Ya, aquella está haciendo su tarea. Ujú, Su casa es idéntica a la mía. ujú. Ninguno quise ir a ver una película. Y el último es, los 5 son campeones. Ya. Ahí están las 5 oraciones. Muy bien. Excelente, Daisy. Me ha escapado muy bien. ¿Alguien? Ya. A ver, vamos a observar este pequeño video. Ay, dejé de compartir la pantalla. Observa mi pantalla, ¿verdad? A ver, vamos a ver este pequeño video para que quede un poco más claro respecto a lo que acabamos de ver, ¿ya? Saludos a todos, espero que estén muy bien. Toca Carreón y el día de hoy te hablaré sobre los pronombres, así que pon mucha atención. Los pronombres son palabras que se emplean para referirse a las personas, los animales o las cosas sin nombrarlas, siendo de esta manera posible sustituir al sustantivo. Por ejemplo, la maestra está estudiando. Para aplicar el pronombre, ahora diremos ella. Ella está estudiando. Como te diste cuenta en el ejemplo, sustituimos la maestra por ella y la oración no pierde sentido, ya que el pronombre no cambia el género. Te voy a poner otro ejemplo. Daniel y sus amigos están jugando en el parque.
Vamos a sustituir Daniel y sus amigos por ellos y quedaría así. Ellos están jugando en el parque. Como en el ejemplo anterior, Daniel y sus amigos se puede sustituir por ellos y la oración no pierde sentido. Los pronombres cambian según su uso, por lo que se dividen en diferentes tipos. Y aquí te los voy a explicar. Pronombres personales. Los pronombres personales son aquellos que suelen referirse a personas y nombrarlas por su nombre. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes. Y ellos son pronombres personales. Pronombres posesivos. Los pronombres posesivos indican la pertenencia de un animal o cosa. Pueden ser singulares o plurales, agregando una S al final. Tuyo, suyo, mío, nuestro son pronombres posesivos. Pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos indican dónde se encuentra algo o alguien en relación a quien habla. Se pueden utilizar en singular o plural, agregando una S al final. Este, esta, ese, esa, aquel, aquella son pronombres posesivos. Pronombres exclamativos. Los pronombres exclamativos son aquellos cuya función es expresar emociones, sentimientos o reacciones. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cuánto? ¿Cuántas? Son pronombres exclamativos. Pronombres interrogativos. Sirven para preguntar sobre algo de lo que se está hablando. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿Cuántas? Son pronombres interrogativos. Déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría conocer. Muy bien. ¿Quedó un poco más claro, no, chicos? Sí, Miss. Quedó claro. A ver. La idea es que ustedes me entiendan, chicos. Me parece que por ahí están haciendo otra cosa que no atendiéndome en la clase. ¿Mm? Es que Miss estaba en una reunión y no lo entendíamos, sino que ya teníamos que hacerlo así. Ya. Ya, a ver. Muy bien. Entonces, vamos a poner a recordar, ¿ya? Entonces, hemos dicho que un pronombre, ¿qué hace? Reemplaza a quién? Al sustantivo, ¿ya? Va a reemplazar al sustantivo. ¿Qué cosa va a tener? Va a poseer 3 accidentes gramaticales, de género, de número y de persona, ¿ya? Cuando yo menciono en pronombre, ya no menciono el sustantivo, eso ténganlo en cuenta, por favor, ¿ya? ¿Cuántos tipos de pronombres hay? Hay 5 tipos: los personales, los demostrativos, los posesivos, los indefinidos y los numerales. En los personales hay una gran cantidad de pronombres cuando nos vamos a referir a los nombres, al ser humano, mejor dicho, a los seres vivos, animal o persona, ¿cierto? Pero hay otros pronombres que yo uso cuando me refiero a los objetos. Eso ténganlo en cuenta, hay una diferencia. Si yo me refiero al objeto, yo no puedo usar el tú, el él, o el yo, el nosotros o el nosotras. ¿Ya? Utilizo otros pronombres, que son el me, el te, se, lo, las, los y le. ¿Ya? Y los pronombres demostrativos son aquellos que van a señalar la ubicación de los sustantivos, pero reemplazándolos. Cuando yo digo este come mucho, y me refiero quizás al animalito. O cuando yo digo aquel come demasiado, ¿cierto? Entonces, esos son. Y los pronombres posesivos, como su nombre mismo lo dice, van a indicar ¿qué cosa? Van a indicar posesión. Pertenencia de algo o de alguien, ¿ya? Cuando yo digo, por ejemplo, tu casa es igual que la mía, al final yo estoy reemplazando un es igual que mi casa, estoy reemplazando a mi casa por la palabra mi, por el pronombre mía, ¿ya? Ese celular no es tuyo, ese celular no es suyo, por ejemplo. Pero también tengo que ver en qué tipo de persona me estoy comunicando, si es en primera, en segunda, en tercera persona, ¿ya? No es lo mismo usarlo. Y los pronombres numerales son 4.
son 4 tipos de pronombres numerales. ¿Qué son los pronombres numerales? Se van a diferenciar de los pronombres indefinidos. ¿Por qué? Porque van a indicar una cantidad exacta, una cantidad conocida. Pero también hay 4 tipos. Cuando nos referimos a los números naturales o cantidades coherentes, que son los cardinales. Cuando yo digo 1, 2, 3, 4, así. Los dos ganaron un premio. En vez de decir Juan y María ganaron un premio, yo digo los dos ganaron un premio. O los 4 ganaron un premio. Ya cuando hago uso de números cardinales o los números naturales. Y los números o pronombres ordinales, como su mismo nombre lo dice, es el orden, la posición en el cual se encuentran. Mayormente lo usamos para eso, ¿no? Él fue el primero en llegar a la meta. Ahí estoy haciendo uso de un pronombre numeral ordinal. Los pronombres numerales partitivos es cuando yo me voy a hacer referencia a términos de la división, ¿ya? Cuando yo digo medio, tercio, cuarto, quinto, onceavo, doceavo, etcétera. Ya digo, recibí un tercio de lo que me correspondía. Y los multiplicativos cuando hago uso de enunciados o frases de la multiplicación. Doble, triple, cuádruple, quíntuple. Comió el cuádruple de lo que te pidió, ¿cierto? Entonces, de esa manera. Y claro está, los indefinidos son aquellos que van a indicar, señalan a las personas o cosas de forma imprecisa, no exacta. ¿Ya? Cuando yo digo algún viajará o algunos viajarán por los carnavales, por ejemplo. Algunos viajarán. No te digo cuántos, si son 2 o 3, solamente te menciono que algunos. Ya no te estoy indicando la cantidad exacta. ¿Qué, chicos? Muy bien. A ver, trabajemos esta última práctica, este último ejercicio para culminar. A ver, aquí sí quiero la participación de todos, chicos. Por favor. Así que a trabajar. Miss, vamos a copiar lo que está en la pantalla. Sí, tómenle captura, porque si les digo copiar, ustedes ya me dicen, profesor, así fotos, sí lo van a poder realizar ahí. Miss, perdón, ¿qué es para hacer eso? ¿Cómo? Para sacar captura y qué más es para hacer esto? Me van a relacionar. A un lado tienen oraciones de las cuales ustedes van a tener que relacionarme. Si es pronombre demostrativo, si es pronombre posesivo. ¿Ahorita es para desarrollarle o para la siguiente clase? Sí, ahorita. No, ahorita. Para ahorita es.
Y esta chica es fácil, ¿verdad? Chicas, Presente. ¿ya está? ¿Terminaron? Sí. Ya, a ver, lo nuestro es tuyo. ¿Qué tipo de pronombre será? Demostrativo. ¿Lo nuestro es tuyo? ¿Es demostrativo? ¿Están seguras? Posesivo. ¿Posee? Sí. Posesivo. Posesivo, Miss. A ver. Posesivo. Esos carros son nuevos, aquellos viejos. Demostrativo. Activo. Demostrativo, Miss. Demostrativos. Lo mío es el vóley. Demostrativo, Es Miss. positivo. ¿Demostrativo Posesivo. o posesivo? Posesivo. Posesivo, Posesivo. Miss. Excelente. Aquellas aprobaron el examen. Demostrativo. Demostrativo. Posesivo. Aquellas aprobaron el examen. ¿Posesivo o demostrativo? Demostrativo. Demostrativo, Miss. Excelente. Esos no estaban allí. ¿Qué tipo es? Posesivos. Esos no estaban allí. Demostrativo. Posesivo, Miss. Demostrativo. Posesivo, Miss. Demostrativo. Perdón. Ya, ¿Fácil o difícil? Sí, más o menos. Porque lo ha entendido. Más o menos, sí. Es que algunas no me han prestado atención, pues, chicas. Es que A ver, mi me van a internet poner- estaba lento. Se me va, se me viene el Es que internet. mi, Es que está es que lloviendo. Miss hoy estaba en culto y estaba en ayuno y no podía poner atención por Miss. ¿Cómo puedo? Ah, ya, entiendo, chicas. Para que quede un poquito más claro, les voy a pedir el ejercicio anterior que yo les había pedido, que me coloquen un ejemplo por cada tipo de pronombre. Me lo van a hacer hasta la siguiente semana. Antes de empezar la clase, ustedes durante la semana me ¿Cuáles, pueden Miss? enviar para Perdón, que Miss, yo pueda ¿cuáles? resolver las dudas. El que me van a elaborar un ejemplo por cada tipo de pronombre. Hemos visto 5 tipos de pronombres, ¿cierto? Entonces ustedes elijan uno de cada uno de ellos y me van en Miss, total a hacer ¿podría 5. ponerlo nuevamente en pantalla, por favor? Ya, lo voy a poner para que le tomen captura y sepan cuáles son los tipos, ¿ya? No puedo no puedo tomar pantalla, mi celular está loco. Captura no pueden tomar. No. Pero igual lo van a poder visualizar porque la clase está siendo grabada, así que lo van a poder visualizar en el YouTube. Ok, Miss. Ahí está. Esos son los 5. Por cada uno de los 5 pronombres, tipos de pronombres que hemos visto, ustedes me van a elaborar un ejemplo. De pronombres personales, supongamos, mira, son todos estos de acá. Entonces, ustedes van a elegir cualquiera. Por ejemplo, me eliges el pronombre él y me elaboras una oración. Ya es un ejemplo de pronombre personal. Lo mismo con pronombres demostrativos. Miss, un ratito, Miss. Dime. Solamente uno de los 5 lo hacemos. Justo eso estoy explicando. Primero esperen que deje de explicar, por favor, ¿ya? A ver, les estoy diciendo que me van a elaborar 5 ejemplos. Uno por cada tipo de oración. A ver, no se ve. Les digo, de pronombres personales, un ejemplo. Pronombres demostrativos, un ejemplo. Posesivos, 1.
Indefinidos, 1. Numerales, 1. ¿Cuántos ejemplos en total me van a hacer? 5. 5. Ahora, lo que voy es, ustedes se confunden cuando yo les digo pronombres personales. Un ejemplo, me eligen cualquiera de estos pronombres que yo les he mostrado que son pronombres personales. Me eligen, por ejemplo, el pronombre personal él. Me están eligiendo, entonces me elaboras una oración con el pronombre él. Puede ser él corre mucho. Ya, me elaboraste. Ahí está tu ejemplo. Pasas a pronombres demostrativos. Me eliges, por ejemplo, esos. Yo digo, esos comen manzana. Ya me elaboraste o no tu oración demostrativa. Suficiente. Pronombre posesivo, igual, me eliges uno. Me eliges, por ejemplo, mía. Y hago mi oración. Tu casa es igual que la mía. Tu cartera es igual que la mía. Ya me elaboraste. Ahí usaste un pronombre posesivo. Listo, se acabó. Igual con los pronombres numerales. Elígeme. Puede ser cardinal, ordinal, partitivo, multiplicativo. Igual con los indefinidos. Ahora sí, ¿me dejé entender? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, eso es lo que me tienen que hacer para que más o menos les quede un poco más claro. Chicas, esa es la finalidad la cual yo quiero lograr, porque el tema de pronombres es sumamente importante. Y chicas, muy bien. Espero sinceramente que hayan podido comprender al menos algo